Aleluya, gloria a Dios, mis queridos hermanos. Señor les bendiga ahí donde usted está en casita, esperando que la misericordia de nuestro Dios, la benevolencia de Él es sobre nuestras vidas, ¿verdad? Sabiendo que Él es fiel y justo para mantenernos, ¿verdad?, libres de todo y sanos en una completa salud para nuestras vidas. Pero si usted está, ¿verdad?, ahí en casita, ¿verdad?, tal vez teniendo un poco de dificultades, ¿verdad?, con su salud, ¿por qué no apunta en los comentarios, ¿verdad?, la petición de oración? Recuerde que al final de cada servicio estamos orando por las peticiones que se hacen en los comentarios. Así que le animo, mis hermanos, ustedes pongan su comentario ahí y la petición de oración y estaremos atendiendo cuando terminamos de compartir la palabra del Señor. Aleluya, sean todos bienvenidos, mis hermanos. Si usted está sintonizando, apenas está entrando, ¿verdad?, a este lugar de Facebook, ahí vamos a esperar un momentito, vamos a esperar que usted que usted se conecte para iniciar la palabra del Señor en esta tarde, ¿verdad?, en este viernes. Vamos a tomar tiempo esperando que la palabra del Señor siga haciendo el efecto en sus vidas que es necesario que haga. Sean todos bienvenidos, mis hermanos. Si usted nos acompaña, ¿verdad?, de la congregación de Nuevo Día, la iglesia ubicada en el 1980 East Vistaway, ahí les estamos esperando todo el tiempo que usted desea congregarse. Si no tiene una congregación, ahí está su casa en el 1980 East Vistaway. Y a todos nuestros amigos que nos escuchan, hermanos de otras congregaciones, también sean bienvenidos y gracias por conectarse. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Recuerde, esta es la Iglesia de Cristo Nuevo Día, aquí en Vista, California, y vamos a dar el compartimiento de la palabra en esta tarde ya oscura, ¿verdad?, porque se oscurece un poco más temprano, pero son apenas las 7 de la tarde. Así que damos gloria a nuestro Dios y vamos a dar inicio con una oración delante de la presencia de nuestro Dios. Padre bendito, entramos delante de su presencia, dándole todo honor, toda alabanza, porque usted la merece, Señor oh Dios, y no hay nadie más que usted, Señor oh Dios, digno de recibir la gloria, la alabanza, el poder, Señor oh Dios. Le rogamos, oh Rey Santo, poderoso, que su Santo Espíritu descienda sobre nuestras vidas, que nos ayude, Señor oh Dios, a entender cuál sea su palabra, cuál sea su misericordia, Padre. Le rogamos, oh Rey poderoso, que usted, Padre Santo, Señor, proyecte su palabra por medio de su servidor, Señor oh Dios, que sea yo como una bocina, un portavoz, Señor, de su palabra, Señor, que solamente su palabra sea dada en esta noche, Padre Santo, y que ningún, Señor oh Dios, Padre, sentimiento humano, Señor oh Dios, se cuele, Padre, para que su palabra sea fina, refinada, Señor oh Dios, Padre Santo, Señor oh Dios, que sea, Señor oh Dios, de salud, bienestar, Señor oh Dios, y sanidad interna para nuestras vidas y para todo aquel que escucha, Señor oh Rey poderoso, tu palabra. Te damos la gloria, la alabanza, el honor, el poder, Señor, todo te pertenece a ti, Padre. Muchísimas gracias. Te rogamos, Señor oh Dios, que cada uno de nuestros hermanos sea bendecido, Señor oh Dios, por medio de tu palabra al escucharla, Padre. Te damos el honor y la gloria, Señor. Aleluya. Amén y amén. Mis hermanos, le voy a rogar que me acompañe al libro de Santiago en su capítulo número 1 y en su versículo 19. Ahí vamos a dar
inicio, ¿verdad? La lectura de la palabra de nuestro Dios. Es muy importante reconocer qué es lo que nos enseña la palabra, qué es lo que nos muestra. Y es muy importante reconocer qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, cómo quiere que nos manejemos, ¿verdad? Cómo quiere que hagamos, qué cosas quiere Él que hagamos y que entendamos bien cuál sea su voluntad para nuestras vidas. Dice en el libro de Santiago, en su capítulo 1, versículo 19, y vamos a dar inicio, mis hermanos, y pongamos mucha atención. Dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deberían estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere, ¿verdad? Muchas de las veces, mis hermanos, es necesario, ¿verdad? Que aprendamos, ¿verdad? Aquí dice su palabra, escuchar. Escuchar muchas de las veces es muy difícil en estos tiempos porque todo está carrereado, todas las cosas se mueven rápidamente y muchas de las veces esperamos que nos escuchen y todos tenemos muchas cosas que decir, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Que la internet está tan avanzada y la vida digital se mueve mucho alrededor y hay bastante sabiduría, ¿verdad? Sabiduría, sea buena o sea mala, ¿verdad? Es sabiduría que corre en las redes, ¿verdad? Que aprende bastante. A veces nuestros niños, ¿verdad? Si nos damos cuenta, a veces nuestros niños llegan y nos dicen cosas: papá, ¿sabías esto? O mamá, ¿sabías esto? Y nos dicen, ¿sabías? Y hay cosas que a veces nuestros niños saben más que nosotros, ¿verdad? Que nos dicen, ¿sabías esto? Y a veces a mí me sorprende, ¿verdad? Que mis niños vienen y me dicen eso y yo me quedo como, sí, pues yo lo sabía, pero tú ¿de dónde lo escuchaste? O hay cosas que no sé y le pregunto dónde lo escuchaste y ya vamos a donde lo vieron, donde lo escucharon y yo puedo mirar, ¿verdad? De dónde vino y si es verdad o no es verdad. Pero la vida es tan rápida, ¿verdad? Y muchas cosas que se ven, que a veces es necesario que nos paremos y nos pongamos a escuchar, porque la palabra nos insta, ¿verdad? Aquí en el libro de Santiago dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto, que todos estemos listos para escuchar. Y escuchar, ¿qué es escuchar? Porque yo puedo oír, pero no puedo escuchar. El escuchar, la definición, según el diccionario, ¿verdad? El de escuchar dice, es prestar atención a lo que uno oye. Entonces el escuchar no solamente es oír, sino que poner atención verdaderamente a lo que uno está oyendo, ¿verdad? Porque déjeme decirle, mi hermano, ¿cuántas veces usted está platicando con alguien y en vez de escuchar, nada más oye y está oyendo lo que la persona está diciendo, pero no pone atención? O en esta ocasión quisiera referirme a mi persona como quisiera referirme a mí para no ofender a usted, mi hermano, porque yo no sé, no conozco su vida, no conozco la vida de nuestros amigos que nos escuchan vía internet o vía Facebook, vía YouTube, pero quisiera ver, ¿verdad? Que a veces cuando alguien habla a nuestra persona, a mi persona, en vez de escuchar lo que está diciendo la persona, estoy solamente oyéndolo, pero dentro de mí, cuando estoy oyendo, no pongo atención a lo que me está diciendo, sino que
y lo poquito que oí al principio, ya estoy pensando yo, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a contestar? ¿Qué le voy a hablar? ¿Qué es lo que yo tengo que decir? Y no pongo atención a lo que esa persona me está hablando, a lo que esa persona me está diciendo. No sé si a usted le ha pasado eso, mi hermano, mi hermana, que a veces uno piensa en qué es lo que va a responder, qué es lo que va a decir. Si me dicen una cosa impresionante, ¿qué otra cosa más impresionante yo le voy a decir? Porque digo, no, se pone esa actitud de yo tengo algo más impresionante, pasó esto conmigo, pasó lo otro, y él viene y me dice algo de todo su corazón, pero yo tengo algo más importante que decir. Como muchas de las veces, mis hermanos, usted que tiene niños me comprenderá, ¿verdad? A veces nuestros hijos vienen bien, sorprendidos, ¿verdad? Bien maravillados con un nuevo descubrimiento que ellos hicieron. O una palabra, ¿verdad? Que ellos dicen, papi, o una pregunta, o algo que ellos nos quieren expresar. Y como nosotros ya lo entendimos, ya lo meditamos, ya crecimos, ya las cosas de nuestros hijos son como cosas que ya dejamos en el pasado, ya las entendemos, ya las sabemos. Pero para nuestros hijos, cada palabra que ellos dan, cada comunicación que ellos dan, nosotros debemos saber, escuchar lo que ellos nos dicen, poner atención a lo que estamos oyendo, poner atención a las palabras que nuestros hijos nos están dando, porque para ellos es un mundo, es donde se rige su vida. Cada historia que él te quiere contar, cada historia que tu niña te quiere contar, cada historia que ellos te quieren contar, esa es su vida, ese es su mundo. Y si nosotros no estamos oyendo, no estamos escuchando, no le estamos poniendo la atención, que vienen y nos dicen, Daddy, es que mira esto, y entonces, oh sí, pues sí, y se da la vuelta y no ponemos atención, no escuchamos lo que nuestros hijos nos están diciendo. Pero para ellos, la cosita que a nosotros ya no nos sorprende, para ellos es la historia más grande de su vida. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar. Por eso es que aquí nos insta, ¿verdad? En el libro de Santiago, que aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar porque nos va a servir para nuestros hijos. Porque cuando nuestro hijo, nuestra hija viene y nos empieza a hablar esa historia, esa sensación o eso que ellos han experimentado y nosotros los ignoramos, eventualmente ese niño, cuando ya crezca a su adolescencia o a su juventud, va a decir, ¿para qué voy con mi mamá? ¿Para qué voy con mi papá si él no me escucha? O si ella no me escucha, no tiene tiempo para mí. Entonces cuando el niño entra en esa actitud, lo que hace es buscar al amiguito, la amiguita de la escuela, los cuales sí le ponen atención. Y de repente el mundo está ganando a nuestros hijos porque nosotros como padres, como hijos de Dios, no supimos escuchar lo que nuestros hijos nos estaban diciendo. Por eso dice, es muy importante prestar atención a lo que uno oye. No pensar en cosas cuando nos están hablando, sino que estar como receptores, escuchando lo que se nos tiene que decir. Uno de grande, a veces uno tiene el deseo, y hablo como en mi persona para no ofender de ninguna manera, a veces uno busca a alguien para compartirle, para decirle, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo quiero, pero si no saben escuchar, si no sabe la persona, o si yo no sé escuchar, entonces yo no puedo ser
se puede ser útil en el llamado que Dios tiene para mí, para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Debemos de saber escuchar, porque cuando yo no sé escuchar, entonces mi actitud se pone a la defensiva. Cuando tengo una plática con un hermano, con una hermana o un familiar o un amigo, de repente estoy teniendo una comunicación, pero de repente a veces pasa, mi hermano, no sé si a usted le ha pasado, a veces pasa de que una persona está hablando y te está diciendo, es que esto me pasó, y empieza a hablar con una fuerza, ¿verdad? Y si uno no aprende a escuchar, no pone atención a lo que estoy oyendo, a veces se oye como que esta persona me está reprochando a mí, como que yo soy aquella persona de la cual ella se está quejando. Como que yo soy la cosa por la cual esta persona está teniendo el peor día de su vida. Y de repente me pongo a la defensiva y empiezo a soltar palabras que no son, porque no supe escuchar lo que esta persona me estaba diciendo, porque no le puse atención a lo que me estaba diciendo. Entonces me pongo a la defensiva. Me pongo a la defensiva de pues que se cree, porque me está hablando así, pero cuando no es exactamente que me está hablando así, sino que me está contando la historia de lo que pasó con otra persona. No sé si le ha pasado que de repente se pierde el contacto y a veces piensa uno que se oye como que nos están regañando a nosotros. ¿Ah? Por eso es necesario saber escuchar. Porque aquí miren lo que dice en el siguiente mitad del versículo. Dice, y sed lentos para hablar. Y después sigue esa palabra, ¿verdad? Que a veces digo, ¿por qué la pondría ahí? ¿Verdad? Dice, sed lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no procede la vida justa que Dios quiere. Mi hermano, porque cuando está con una perspectiva que no está recibiendo, como les digo, a veces se pierde el concepto y piensa que la persona que está hablando con usted le está reprochando cosas. Le está diciendo cosas, cuando esa persona tal vez le está contando una historia que aconteció con sus familiares inconversos, le dice, y ellos me dijeron, y yo les dije esto y esto y esto, y de repente se queda uno como, hasta parece que me está regañando a mí, y entra a la defensiva, y de repente sale el enojo, sale la ira. Por eso dice, sed lentos para hablar y ser lentos para leer. Al contrario, aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar, aprendamos a poner atención a lo que nosotros oímos. Porque cuando ponemos atención, yo puedo entender la necesidad que tiene la otra persona. Pero si no estoy poniendo atención, entonces hay problemas y no puedo dar el consejo eficaz. Y no solamente, mis hermanos, para los ministros, para los siervos, para los ancianos, para los pastores, dice uno, gente de eminencia. No, mis hermanos. Nosotros dejando esas cosas atrás, ¿verdad? De que antes se nos enseñaba que solamente el sumo sacerdote, solamente el mero podía dar consejos. No, mis hermanos, como hijos de Dios, a veces tenemos que dar un consejo. A veces se nos acercan personas, ¿verdad?, a hablar con nosotros y a veces solamente lo que necesitan es alguien que los escuche y que les ponga atención a lo que hablan. Que les ponga atención. Que no tome a la defensiva, que no se pongan a la defensiva, sino que cuando alguien hable, ¿verdad?, podamos escuchar, porque algún día, mi hermano, va a llegar alguien
aunque usted no sea pastor, aunque usted no sea, no sea evangelista, aunque usted no sea apóstol, aunque usted no sea varón, aún si es dama, va a llegar una damita ahí y le va a preguntar, mi hermana, mire, o le va a exponer su sufrimiento o lo que ella tiene, y aprender a escuchar. Tenemos como hijos de Dios aprender a escuchar para nosotros poder dar el consejo adecuado, porque va a pasar que tal vez mi hermano, mi hermana, si usted es recién convertida, apenas acaba de aceptar a Cristo, pero tiene un familiar, una amiga, una hermana que le va a decir, oye, ¿cómo está esto? Mira, es que a mí me pasó así. Y usted, si aprendió a escuchar, entonces va a poder dar el buen consejo. Mira, acércate a Cristo, porque tal vez yo pasé por eso, tenía ese problema, pero mira, Cristo es la respuesta y Cristo te puede ayudar en esa situación. Así que no le hace si ya tiene años de convertido o si apenas se ha convertido al Evangelio. Usted y yo tenemos que saber cómo escuchar a los demás. Dice que tenemos que tener eso en mente, porque el enojo, ¿verdad? Dice el enojo, lo que quiere decir enojo, dice enfado, especialmente el que está causado por una falta de obediencia, de obligación o de respeto. ¿Verdad? El estado donde tú quieres que las cosas se hagan a tu manera. El estado donde te empieza a contar tal vez a la historia tu amigo, tu hermano, tu hermana, te empieza a contar la historia. Mira, es que yo llegué y me arrastró y tropecé en el pecado, y de repente tú quieres que las cosas sean como tú dices y empieza, no, pues pecaste porque eres un esto, eres lo otro, no debes de andar haciendo esas cosas y no debes de andar haciendo lo otro, y de repente te quedas y dices, ¿por qué estoy hablando así? Yo tengo que saber escuchar, tengo que saber qué es lo que esta persona me dice. Tengo que escucharlo todo y después poder dar un buen consejo. Pero si yo estoy en el enojo, ¿verdad? En el enfado de que a veces pasa, mi hermano, mi hermana, que de repente esta persona viene conmigo una, otra y otra vez. Y tiene dilemas en la vida y a veces hasta repite lo mismo y a veces el enfado, ¿verdad? De estar escuchando lo mismo y ya salen las palabras más rápido. Pero dice aquí que el enojo viene a causa del enfado, especialmente el que está causado por una falta de obediencia, y dice también de obligación o de respeto, ¿verdad? Porque cuando yo empiezo a perder, me empiezo a enfadar, empiezo a perder el respeto. Me enfado y hablo para atrás. Me enfado y y ya no doy el consejo necesario que necesitaba la persona oír, por la razón por la cual se me acercó esa persona en primer lugar. Tengo que aprender a escuchar. Y mire lo que junta, ¿verdad? Con esto. Dice, aprendan a escuchar. Que dice que porque la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar para poder dar el buen consejo. Y si no escuchamos, si hay ira, si hay enojo, ya no podemos escuchar ni dar el buen consejo. Y dice, por lo tanto, y este es para nosotros, mis hermanos, por lo tanto, pues dice, por esto en Santiago 1:21, dice, por esto, despójense de toda inmundicia
y de maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Si no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Ah? Entonces ahora viene a nosotros, ¿verdad? Que desechemos toda inmundicia, toda maldad de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a valorar la palabra, escuchar la palabra. Y aquí dice algo bien importante, mis hermanos. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, y llévenla por práctica, ¿verdad? Porque a veces podemos saber mucha palabra, podemos entender muchas cosas, como aquí nos enseñan mis hermanos. ¿Cuántas veces no hemos tenido la oportunidad de escuchar, de poner atención? Porque la palabra nos lo dice. Aprendan eso, dice la palabra del Señor. Aprendan a escuchar. Pero dice, no me contento solamente con saberlo. Yo sé que tengo que escuchar, pero tengo que ponerlo por práctica. Y dice, por lo tanto, entonces, para poder hacer eso, para poder tener esa cualidad de poner atención en la palabra, despójense de inmundicia, despójense de gran cantidad de basura y de suciedad. Un ejemplo, mis hermanos, de repente, un ejemplo de basura o de suciedad, ¿verdad? Tal vez un hermano viene, nos empieza a platicar, nos dice, mire, hermano, esto y esto está pasando en mi vida. Pero antes de él vino otro hermano que habló barbaridades de este hermano. Y de repente ya toda la barbaridad que habló contaminó mi mente, y ahora estoy hablando con este hermano, pero como ya mi mente está llena de la basura que se habló de él, yo ya no puedo mirarlo con ojos como para escuchar lo que él tiene que decir. Ahora yo ya lo estoy juzgando antes de que él me diga lo que me tiene que decir. Yo ya lo estoy juzgando. Ya estoy diciendo dentro de mí, ay, esto es así, esto es así. Es mentira lo que me está diciendo, porque aquel ya me dijo, ¿verdad? Ya cambió la situación. Dice, por tanto, desechemos toda inmundicia. Y la definición de inmundicia es gran cantidad de basura o suciedad. Y luego la segunda definición dice, indecencia o deshonestidad de una persona o de sus acciones. ¿Verdad? Que debemos de mirar, ¿verdad? Que no se llene de nosotros esas cosas. Que no haya indecencia o deshonestidad en nuestras vidas. Que no haya. Se escucha una versión, gloria a Dios, pero que no dejarme que eso me contamine, sino que aprenda a escuchar, a poner atención a lo que se me dice. Porque muchas de las veces puedo oír una versión y puedo oír otra, y son dos versiones totalmente diferentes. Entonces tengo que desechar eso. Dice, y desechar lo malo también. A hacer el mal. Inclinación a hacer lo malo. Cuando ya tengo el corazón contaminado, es difícil poner por obra la palabra de Dios. Poner en práctica la palabra de Dios. Es muy difícil ya poner en práctica la palabra de Dios cuando ya mi mente está inclinada a hacer el mal. Ahora ya personalmente, ahora ya viéndolo en mi vida, ¿verdad? Tengo que poner en práctica la palabra de Dios. Tengo que desechar lo malo, desechar la inclinación a hacer el mal.
porque ya cuando yo empiezo a leer la palabra del Señor, la palabra de... Como por decir mis hermanos, a veces nos encontramos aún con esta situación, simple y sencillamente, a veces nosotros decimos, yo pongo por atención la palabra, yo pongo atención, yo pongo la palabra por obra. Y si lo hacemos, gloria a Dios. Pero a veces cometemos este error, mi hermano, mi hermana, de decir, yo pongo en obra la palabra, pero ellos no, pero él no. Y ya es un mal dentro de mi vida, ya es una inclinación hacia juzgar a los demás. Porque muchas de las veces nos encontramos con esta situación de que a veces digo, es que yo la pongo por obra, pero ellos no. Pero a veces no sé exactamente lo que hay en sus corazones, porque yo no he aprendido a escuchar bien, a poner atención a lo que ellos dicen, lo que ellos hablan. Tal vez puede haber una raíz de amargura en el corazón mío, en el corazón de otra persona. Y cuando se estén dando esas palabras, uno puede oír y decir, oh, wow. Lo escucha y puede llevar la palabra de sanidad. Y puede decir, wow, mi hermano, por eso es que no podía poner la palabra en obra. Por eso es que no podía hacerlo. Pero mira, aquí está la respuesta. Aquí está lo que tenemos que hacer. ¿Ah? Poner en práctica la palabra del Señor. Pero para eso tenemos que desechar lo malo, desechar toda inmundicia, sacar de nuestras vidas esas cosas que nos inclinan a hacer el mal, o la basura que se llena, la inmundicia, ¿verdad? Las palabras deshonestas, las cosas que nos inclinan a pensar mal de las demás personas. Tenemos que estar bien atentos para que yo pueda poner en práctica la palabra de Dios y sea como vida para mí, que sea como vida la palabra del Señor. Santiago, ahí mismo, Santiago 1:23 dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se le olvida enseguida de cómo es, ¿verdad? ¿Por qué se relaciona con el espejo, mi hermano, la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor todo el tiempo me confronta a un cambio que yo debo de hacer, al cambio mío, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, por tanto, examínese a sí mismo, ¿verdad? Por ahí empieza por el examinarnos a nosotros mismos. Cuando va alguien al espejo, se examina, se mira, estoy bien peinado, mira, ya me están saliendo arrugas, ya necesito esto, ya necesito bañarme, ya necesito rasurarme, ya necesito ciertas cosas, porque se está examinando el reflejo, o sea, ese es uno mismo. La palabra me confronta conmigo mismo. No es para que yo empiece a pensar mal o a tener, ¿verdad? Esa basura, esa suciedad en mi vida y empezar a decir que en vez de examinarme a mí mismo, que examine la vida de alguien más. Especialmente si no he escuchado. Especialmente si yo no me he puesto en sus zapatos. Especialmente si yo no conozco la vida de tal persona. No puedo yo juzgar de una manera, como le digo, especialmente si yo no conozco la vida. Si yo no he puesto atención, si yo no he escuchado, si yo no he puesto atención a lo que esa persona habla. Cuando yo no he puesto atención, no me he tomado el tiempo para ir a hablar con él y decirle, mire hermano, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se ha sentido? Yo no puedo hablar
de esa persona. No puedo decir, porque en el momento que yo me dé cuenta de lo que está pasando a este hermano en la vida, me voy a dar cuenta y realmente voy a poder juzgar conforme la palabra. Y voy a decir, tiene razón o no tiene razón. Pero ya, porque ya escuché, ¿verdad? Entonces ya cuando se fija uno fijamente, como dice aquí en el Santiago 1:25, dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Me llama a mí a fijarme atentamente en mí o cómo la palabra de Dios está haciendo efecto en mi vida. Fíjate atentamente la palabra del Señor. ¿Cómo puedo yo aprender la palabra del Señor? Es cuando la palabra del Señor me fijo atentamente en la palabra del Señor y miro cómo está haciendo el efecto en mí, cómo está haciendo efecto en mí la palabra del Señor. ¿Recibo bendición? Claro que recibo bendición. Cuando yo estoy viendo, cuando yo estoy poniendo por obra la palabra del Señor, la bendición me regresa a mí y me ayuda a entender y recibo la bendición. Y entonces, ya cuando yo he visto, ¿verdad?, la palabra del Señor que se hace viva en mi vida, ya cuando yo puedo decir, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy yo, mira el cambio que ha estado habiendo en mi vida, mira lo que está pasando en mi vida. Soy ya cuando ya puedo yo mirarme, cuando yo me he reflejado, cuando yo me miro en el espejo y digo, Señor, mira las fallas que tengo, mira las cosas que necesito arreglar en mi vida y las llevo por obra porque tu palabra me las enseña. Ya entonces yo puedo ayudar, entonces ya puedo llevar la bendición a los demás, ¿verdad? Pero porque ya hizo efecto en mi vida, porque ya esa, ahora sí que ya esa maldad, ya esa maldad, ya esa inmundicia ya salió de mi vida y ya puedo yo escudriñarme a mí mismo, ¿verdad? Entonces recibo la bendición. Y en el versículo 26 sigue diciendo, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. 2 veces dice, se engaña a sí mismo. Se engaña la persona a sí misma. Tengamos cuidado, mis hermanos, de no caer en esa etapa de vida, ¿verdad?, donde nos engañamos a nosotros mismos, donde yo me puedo ver a mí mismo y con todas las fallas que tengo, quiero yo andar corrigiendo la vida de los demás. Quiero andarles diciendo qué es lo que tienen que hacer. Quiero andar a mí mismo. Debo de mirarme a mí mismo. Examinémonos a nosotros mismos, mis hermanos. Miremos qué efecto está haciendo la palabra del Señor en nuestras vidas. Porque si no, voy a terminar religioso. Voy a terminar como el fariseo, a los cuales le decía el Señor, los fariseos tienen muy buena palabra. Tienen muy buenas cosas que enseñarte. Es más, una vez les dice, hagan lo que ellos dicen, pero les reclama y les dice, no hagas como ellos hacen. Porque a veces puede causar esta distorsión en la vida de las personas. Porque la palabra es espiritual. La palabra lleva a una revelación del Espíritu para que el Espíritu de Dios hable a nuestras vidas
y nos pueda ayudar a tener ese cambio necesario para nuestras vidas. Los fariseos tenían la palabra, conocían la palabra, mas ¿cuántas veces el Señor les habló fuertemente? A veces hasta le decía sepulcros blanqueados. Por fuera estás muy reluciente. Por fuera conoces toda la palabra y toda la ley, pero por dentro estás podrido. Por dentro no haces nada. Por dentro te carcome la envidia, te carcome la inmundicia, te carcome la maldad. Así le decía el Señor. Por dentro estás sucio. Por fuera conoces y entiendes la ley, te la sabes de pies a cabeza, la recitas en la sinagoga, lo entiendes, pero por dentro es donde está el problema. No nos engañemos a nosotros mismos. Tengamos cuidado, mis hermanos, mis hermanas, de poner atención a eso, de poner atención a nuestras vidas, no a los demás hermanos, a nuestras vidas, a cómo nosotros nos movemos, a cómo nosotros hacemos las cosas. Y tener tiempo para cuando alguien quiera un consejo, aprender a escuchar o a poner atención a lo que se nos dice y ya después dar el consejo. Pero primero somos nosotros. Primero yo tengo que aprender. Primero yo tengo que dejar que el Espíritu Santo haga rema de la palabra de Dios en mi vida y pueda cambiarme a mí. Y después yo pueda dar testimonio de que mi Dios es un Dios poderoso, de que el Espíritu de Dios me ha ayudado a mí y te puede ayudar a ti también. Porque si no, a veces, mis hermanos, podemos caer en esa, aún después de saber las cosas, podemos caer en esa idea de que soy yo quien te da el consejo, soy yo quien te dice lo que tienes que hacer, soy yo, cuando no soy yo, mi hermano. Es la palabra del Señor, el Espíritu de Dios, el cual trae el rema a la vida tuya, trae el rema a mi vida. Nuestro Dios es poderoso para cambiar nuestras vidas. Solamente Él, solamente su palabra. Dice su palabra que cuando Él suelta su palabra no regresa vacía. Pero cuando es la palabra de nuestro Dios, palabra que hace rema en nuestros corazones, palabra que cambia nuestras vidas. So, estemos atentos, estemos listos, no nos dejemos engañar, porque el peor enemigo de mi vida, mis hermanos, no sé si lo sabía, amigo que nos escucha, no sé si usted lo sabía, que el peor enemigo de nuestras vidas somos nosotros mismos. Cuando nosotros pensamos que todo lo podemos, que todo lo creemos, que todo lo hacemos. No soy yo. Es Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo, obrando en mi vida, haciendo los cambios necesarios para que yo pueda tener la vida que Dios quiere. La vida que Dios quiere. No mi vida, sino la vida que Dios quiere. No, para terminar, mis hermanos, en el versículo 27 de Primera de Santiago, aquí nos enseña y nos dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre está en atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Miren, mis hermanos, dice atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. No, hermano, ¿cómo?
Es que el huérfano necesita que le dé dinero. Es que la viuda necesita que le dé dinero. Y no tengo dinero. Mis hermanos, hay veces que el huérfano o la viuda, especialmente en este país, mi hermano, donde aquí casi yo pienso que nadie se debe de morir de hambre. Hay comida en abundancia, mis hermanos. A veces ese huérfano, esa viuda, a veces esa persona necesitada, no tiene que ser exactamente en lo natural huérfano, no tener un padre, porque a veces el padre puede estar ahí, el hombre puede estar ahí, pero realmente ese hombre, en vez de estar ayudando al pequeño que crezca, le está haciendo de estorbo, lo está maltratando. No exactamente tiene que ser huérfano que no tiene comida. Puede ser alguien que está viendo al hombre ahí en su casa, pero ese hombre lo maltrata, ese hombre abusa de él, abusa de ella, y por lo tanto es un huérfano espiritual, aunque el padre esté ahí, pero hay necesidad interna. Entonces ahí es donde usted y yo tenemos que entrar y proveer al huérfano. Proveer para la madre que es insultada por sus hijos. Dar a la viuda, ¿verdad? Que a veces el esposo está ahí físicamente, pero en vez de estar físicamente, la golpea. En vez de estar ahí para ayudarle a ella, la golpea. Y de repente, esa viuda que tiene el varón ahí, pero está viuda espiritualmente porque no tiene la cabeza que la cubre. Tal vez esa viuda se va a acercar a usted, hermanita, y le va a empezar a contar su vida. Y esa es nuestra tarea. La tarea no es solamente de los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas. No solamente es de ellos. No solamente de los ancianos, no solamente de los líderes. Es de todos. Todos tenemos que estar atentos para saber escuchar, saber poner atención a lo que oímos, poner atención a lo que se nos está diciendo, para poder y saber dar el buen consejo. Porque esa es la verdadera religión. La verdadera religión es esta. Si hay necesidad monetaria, no se diga. Si hay necesidad monetaria, claro, usted está atendiendo a alguien y de repente usted ve la necesidad monetaria y el Señor le dice, provee. Provee para ella económicamente. Porque yo te voy a dar gloria a Dios. Si está en esa posición de ayudar, ayude mi hermano, ayude mi hermana. Pero a veces, mis hermanos, es simple y sencillamente, la mayoría del tiempo, es solamente saber escuchar. No solamente oír, escuchar. Poner atención a lo que oye. Ponerle atención a las personas, lo que tienen que decir. Dicho sea de paso, mis hermanos, no quiero decir quienes ganan tanto dinero nada más escuchando a las personas por causa de que estamos en línea, pero últimamente, mis hermanos, la necesidad de que alguien escuche a la gente está tan grande que hay personas que pagan $200, $300 la hora solamente porque les escuchen. Solamente porque les ayuden a salir de esa necesidad de alguien que les escuche. Yo platicaba con un psicólogo, ¿verdad? Y dice, a veces llego con el joven, el niño, y a veces me dice, vamos a jugar cartas. Y de repente
en el jugando cartas o jugando lo que sea un juego, ahí saca sus problemas. Pero a veces me la paso jugando con él. La hora que me pagan $200, $300, estoy jugando con él. Y en eso que estoy jugando, él sale la palabra, brota la palabra de necesidad. Y ya cobran extremadamente ese dinero. Y tristemente, mis hermanos, está saliendo esa necesidad de que la gente no sabe escuchar a sus hijos. No sabe ponerle atención a lo que ellos están diciendo. No seamos así, mis hermanos. Seamos esos doctores espirituales que Dios quiere que nosotros seamos. Seamos la luz que el mundo necesita para que podamos llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todo lugar donde vayamos. Así que aprendamos a escuchar, mis hermanos. Porque a veces todos queremos dar nuestra opinión y todos queremos tener la razón. Y a veces no va a ser así. A veces, simple y sencillamente, como dice su palabra aquí en el libro de Santiago, solamente tengo que aprender a escuchar la necesidad. Y una vez que sale la necesidad, que brota la necesidad, entonces yo puedo dar el buen consejo. Así que, mis hermanos, estemos atentos a poner por obra la palabra de nuestro Dios que nos dice que aprendamos a escuchar, aprendamos a poner atención a lo que oímos, que aprendamos a hacer viva la palabra de Dios en nuestras vidas, que podamos cambiar, que podamos ser diferentes, porque la palabra de nuestro Dios está haciendo efecto en nuestras vidas para poder ayudar a los que la necesitan. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios, gracias a su Espíritu Santo, porque nos permite entender cuál es su voluntad para nuestras vidas, porque nos permite entender cuál sea la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. Vamos a darle gracias al Espíritu Santo de Dios. Si usted tiene alguna petición, déjela ahí en los comentarios. Ahorita vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por la palabra y asimismo vamos a seguir en los comentarios también. Recuerden, mis hermanos, que nos estamos reuniendo virtualmente los martes a las 7 de la tarde vía Facebook y después posteriormente se pone en YouTube y los domingos a las 9 de la mañana nos estamos reuniendo todavía en nuestro lugar de reunión, que es el 1980 East Vista Way, y lo estamos haciendo una reunión al aire, así que estamos cumpliendo con los códigos del CDC, así que esperamos que nos acompañe este domingo si usted tiene la posibilidad de hacerlo. Vamos a dar inicio a la oración, esperando que la bendición de Dios esté con nosotros y siga con nosotros bendiciéndonos. Padre bendito, entramos delante de su presencia, dándole el honor, la gloria, la alabanza, el poder, Señor Dios, porque usted la merece, Padre. Te rogamos, su Santo Espíritu, oh Rey, descienda sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor, enseñándonos, mostrándonos y ayudándonos, Señor, a escuchar, Señor, a saber escuchar, ser buenos oidores, Padre, para que cuando leamos tu palabra, Señor, oh Dios, podamos entender, Señor, y podamos hacerla viva en nuestras vidas, Señor. Podamos ser hacedores, Señor, oh Dios, y no oidores olvidadizos de tu palabra. Que podamos proyectar tu gloria a las naciones, que seamos luz tuya, Señor, oh Dios.
en el nombre de Jesucristo, Señor. Yo te ruego, Padre, si hay alguna necesidad, Señor, oh Dios, en medio de tu pueblo, Padre Santo, que tú seas, Señor, quien lleva la sanidad, Padre. Que tú seas, Señor, oh Dios, quien está bendiciendo, Señor. Que tú seas, Padre Santo, porque tú conoces, Señor, oh Dios. A veces, Señor, no ponemos, Padre Santo, nuestras peticiones, especialmente, Señor, oh Dios, en Facebook, Padre Santo, por el qué dirán, o qué van a hacer, o qué van a pensar de mi vida. Padre Santo, yo te ruego, Señor, oh Dios, que tú, Padre, con tu Espíritu Santo desciendas sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, oh Dios. Sé que hay necesidades, Padre Santo, Señor, oh Dios, pero tú también, Señor, como tu Espíritu Santo se mueve, tú que eres omnisciente, tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, oh Dios, te ruego, Padre Santo, que inclines tu oído, Señor, oh Dios, y que puedas, Señor, oír, Señor, la petición de mis hermanos, de mis hermanas delante de tu presencia, Padre, y que llegue, Señor, la sanidad, Señor, si requiere que llegue sanidad, Padre, que llegue, Señor, a sus vidas, Padre Santo, Señor, oh Dios, la respuesta que ellos están esperando en el nombre de Jesucristo, Rey. A ti te damos el honor y la gloria, la alabanza, el poder, Señor, oh Dios, por los siglos de los siglos. A ti sea, Señor, poderoso Dios. A ti sea, oh Rey poderoso, te damos la gloria y la honra. Derrámate, oh Rey, sobre la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, oh Dios. Que seamos, Señor, portadores de tu palabra, Señor. Que seamos hacedores de tu palabra. Que seamos, Señor, oh Dios, portadores de tu unción, Padre Santo, Señor. Que cualquier necesidad, Señor, que haya en el mundo, Señor, oh Dios, que podamos dirigirle, Señor, al Dios verdadero, Señor. A ti, oh poderoso, grande, fuerte eres tú, oh Señor Dios. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te rogamos, oh Rey poderoso, que tú nos permitas, Padre Santo, hacer tu voluntad, Señor, oh Dios, en nuestras vidas. Que nos permitas, Señor, seguir caminando, confiando que tú estás en medio nuestro, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. A ti sea, Señor, el poder y la unción, Señor, oh Dios. Gracias, Padre. Te damos, oh Rey poderoso. Bendiciones a todos mis hermanos, mis hermanas, esperando que el Señor hubiese hablado a sus corazones. Yo me despido de este tiempo, esperando que la bendición de Dios estará con nosotros el resto del tiempo, hasta que nos volvamos a ver, que será este domingo a las 9 de la mañana en el 1980 East Vista Way. Bendiciones a todos.